Sí, principalmente yo inicié desde muy pequeño. No tuve la fortuna de iniciar desde el primer curso, que también es bastante importante, pero logré estar desde el primer ciclo del Merani, que que en ese momento tenía otro nombre, y llevé todo mi proceso, toda mi evolución, toda mi formación, tanto personal y académica, fue en el Merani, el cual yo desde siempre y a todos a lo largo de los años y afuera también, cuando ya también me gradué, le debo mucho al Merani. Yo pienso que es lo que él me ha formado y a donde he logrado llegar hasta ahora, es gracias al colegio. Tuve muchísimos profesores y profesoras que me ayudaron, que me acompañaron a lo largo de toda la historia, que también les lo recuerdo con mucho cariño. Entre ellos está la profesora Vanessa Henry, que fue mi director de tesis, otros que ya no están en la institución, pero también se les recuerda, como fue Pablo Valencia, también Raúl Botache, que fueron personas que desde el siempre en el Merani se caracterizó porque muchos profesores creían y creen todavía en el proceso del estudiante, en la evolución del estudiante, en las primeras, segundas, hasta terceras oportunidades del estudiante, y da muy buenos resultados. Las personas que se han graduado, en su gran mayoría, siempre recuerdan con mucho cariño el Merani y muchas competencias que se dan, pues son con base al Merani y con base a todo lo que el colegio nos dio. El más importante y el que considero que es fundamental y a lo largo de los años, especialmente en la carrera de la medicina, se encontró, fue la tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración en el Medani se enseña de una muy buena manera porque aparte que tú tienes que resistir ese tipo de procesos, tienes que responder de manera asertiva. Entonces, posteriormente, nosotros nos criaron, nos enseñaron, nos inculcaron esos valores y esas competencias que llegamos a un mundo muy exigente, que es la parte universitaria, la parte de la medicina, donde pues los filtros cada vez son mayores y la exigencia pues es mayor, y posteriormente también lo que es una residencia médica, y uno se da cuenta que hay muchas personas mucho más grandes o también muy jóvenes o con procesos totalmente diferentes que no entienden ese valor y el proceso para ellos es mucho más complicado, eh, para lo que es en esa competencia. Entonces yo decía, de verdad les falta y agradezco mucho a Melanie haber aprendido este tipo de situaciones. A veces hay factores externos que a uno no le permiten el avanzar o el obtener un resultado, eh, beneficioso. Eh, y ese resultado pues es frustrante, ¿no? El resultado negativo es frustrante y el Melanie le enseña muy bien que eso puede pasar y que hay que responder de manera asertiva y que hay que saber responder a este tipo de situaciones. Mi proceso para llegar a la medicina, aunque yo siempre tenía como esa idea, ¿no? De estudiar medicina, lo que más me enfocó fue cuando ya empezó una especificidad en las competencias y llegó lo que es el seminario de ciencias naturales. Yo desde ahí ya me empecé a enfocar, o sea, me empecé a llevar en que los conocimientos que de verdad me interesan, eran mucho más de ese tipo de ciencias. Entonces, hubo muchos seminarios donde hubo también de biología, hubo también de lo que era el espacio, las matemáticas, la astronomía, cosas así, que yo decía, este tipo de ciencias exactas me gustan, este tipo de ciencias exactas me parecen interesantes. Eh, También, por otro lado, hubo otras materias internamente, no en ese seminario, sino también aparte que debíamos tener, sobre otro tipo de competencias, más que todo de las ciencias sociales, que yo seguíamos teniendo y seguíamos actuando, pero no eran de mi interés. Entonces, el tener contacto con esas dos competencias me fueron orientando cada vez más a guiarme en ese proceso y afianzarme en esta decisión de lo que es estudiar medicina. Siempre enfocado desde esa parte, el proyecto de vida también
me ayudó en varias ocasiones con varias prácticas, con varios rotación, pues, materias externas que se realizaban en otros lugares, que también lo iban como empapando a uno en ese tipo de competencias, eh, y que lo iban afrontando y que lo iban como concientizando, ¿no? No lo iban preparando para el tipo de situaciones, de experiencias que no se falta, aunque siempre es un mundo diferente y siempre el terror de entrar a la universidad es diferente, creo que con el Merani uno está más preparado para ese tipo de situaciones y yo sentí que estaba más enfocado en ese tipo de situaciones. En eso, lo que fue el pregrado, se vio bastante diferencia. El nivel de exigencia académica en el cual uno está sometido en el Merani es muy alto, como ya se ha sabido y como ya muchos de los últimos cursos pues ya se están dando cuenta de que el nivel es elevado, eh, y uno empieza a afrontarse uno llega a la universidad y primero se compara, hay muchos procesos diferentes, gente que se gradúa inmediatamente y entran a la universidad, como fue en mi caso, que yo prácticamente me gradué en noviembre, diciembre, de enero ya estaba empezando la carrera de medicina. Hay otros que hicieron otras carreras y luego pasaron a medicina, otros hicieron una especie de curso intensivo para prepararse a la medicina que se llama premédico, y ese tipo, todas las competencias nos encontramos al mismo tiempo en el primer semestre. Y yo ahí me di cuenta que aunque pues uno pensaría que un recién graduado del colegio entrando a ese tipo de situaciones en comparación pues sería más difícil. Las competencias que a uno le enseña el Merani, tanto de tolerancia a la frustración, tanto argumentación, tanto pensamiento crítico y todo, lo hacen a uno llevar de una mejor manera toda la carrera. Y yo al final ya graduándome y todo, puedo decir que es verdad. O sea, el nivel de exigencia que yo sentí, eso sí ya es totalmente personal, que yo sentí en lo que era el Merani fue mucho más, especialmente los últimos cursos, fue mucho más elevado que toda mi carrera de la medicina, por la parte académica especialmente. Ya la parte asistencial, eso ya son otras situaciones que lleva ese tipo de carrera. Bueno, ya entrando en otros aspectos ya un poco más específicos, las pantallas lo que hacen es impulsos de serotonina inmediatos, ¿no? Nos dan un efecto de recompensa muy rápido por muy poco esfuerzo. Entonces, ese tipo de situaciones nos ponen o a los adolescentes ahora los acostumbran a una recompensa inmediata con muy poco esfuerzo. Eso es lo que genera ese tipo de tanto contacto con las pantallas, tanta idea que podrían tener. Eh, por, lo que, eh, por lo que al final de cuentas, el proceso de ellos no se acopla o al parecer puede ser conflictivo con lo que es, por así decirlo, la vida real. La vida real en muchas situaciones no es de recompensas inmediatas. Son procesos largos que requieren esfuerzo, que requieren disciplina, que requieren muchas situaciones en las cuales la recompensa siempre es al final. Entonces, estos muchachos, y ahora, aunque no hemos hablado de la hora, muchos muchachos quieren resultados inmediatos, muchos resultados quieren tener todo ya, quieren tener todo listo, y no están. Eso no es así, eso no sucede aquí. Entonces, en mi proceso de Merani, como cuando no había ese tipo de pantallas, sí se estaba presentando, sí estábamos iniciando el auge de las pantallas hasta un punto, pero todavía no se había dado ese sistema de recompensa de serotonina y dopamina inmediata que tenemos ahora. Entonces, sí se estaba usando como una herramienta en la que podemos ayudar, pero no sabíamos a lo que nos enfrentaríamos más adelante. Era muy personal, antes era muy personal y muy mecánico lo que nosotros estamos haciendo. Mi, inicié en 2016 inmediatamente en la Universidad del Centro, es una universidad del centro, se llama la FUCS, que es Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Ahí yo inicié mi pregrado de medicina. En ese tuve
pues estuve 7 años, en esos también llegó pandemia, yo fui internado, fui un interno de los que se dicen interno COVID, que fueron los que tuvieron, pues parte de parte de primera línea en los que estuvieron ahí, pues no tanto para protección estudiantil. Tú tienes un año al final de la carrera donde a, te vuelven a traer a rotaciones o a materias que necesitas de manera específica para tu vida profesional como un médico general. En este tipo de situaciones, pues tú vas rotando pues, por medicina interna, por ginecología, por otras cosas, y ahí había una parte que era lo que es la lectiva. Yo estaba estábamos viendo, estábamos en Olimpiadas, en las de Tokio. Yo estaba rotando, yo era un interno rotando en urgencias. Urgencias, como es sabido, se hace turnos nocturnos, turnos de 24 y un poquito más de tiempo. Lo cual coincidía perfectamente porque podía ver en vivo las Olimpiadas allá en Tokio. Entonces yo empecé a meterme en eso del deporte. Me gustaba muchísimo el deporte. Ese afán también había un afán de yo buscar qué especialidad quería hacer. Quería por lo menos hacer el internado, por lo menos para prepararme, para mirar si me gustaba o no. Eh, y en esos me ven, un profesor me ve pues viendo los Olímpicos como que conversación súper rápida y me dice como, ¿por qué no te pruebas? Y te postulas a hacer un internado especial en medicina del deporte. Yo no sabía que existía esa especialidad, una especialidad nueva, por así decirlo. Lleva unos 30 años en Colombia, en la FUCS lleva 13, bueno, lleva 15 años de nacida esa especialización. Yo me postulé, yo me metí, estuve 3 meses ahí, estuvimos precisamente en los hospitales, en el Hospital Infantil de San José estuve, y yo quedé encantado de la especialización de medicina del deporte. Me postulé posteriormente, me gradué, no fui seleccionado para rural, y me postulé para medicina del deporte, ingresé también de una manera muy rápida. Eh, en ese proceso ya, pues era un tiempo de que era de clínica, de la parte clínica, y llegó una parte que es la de alto rendimiento. Tuve la oportunidad de rotar pues primero en la liga, en el IDRD, varios equipos de Bogotá, y luego empecé con la parte de fútbol. Siempre me había interesado el fútbol, jugaba bastante en el Merani, y siempre fui un amante de ese deporte. Entonces me empecé a meter en eso. Primero estuve en un equipo de la primera sede de Bogotá. Estuve ahí acompañándolos. El rol de un médico del deporte en el fútbol consiste en, pues, primero ser el médico respondiente de ese equipo, saber todo lo de ese equipo, lo de los jugadores, lo que necesitan, cualquier tipo de situación. También estar en la planificación de entrenamientos, diagnóstico y rehabilitación de lesiones deportivas y manejo en campo. Entonces, bueno, retomando, entré a un equipo de la primera C, estuve ahí y luego por la rotación estuve en un equipo de Tigres en Bogotá, que es un equipo de la segunda división, y bueno, estaba ahí en esa rotación y en este momento, pues eso ya hace ya 4 meses, se abrió una vacante de ser el médico de las divisiones inferiores del Cúcuta Deportivo. En el Cúcuta Deportivo, pues primero era el equipo que a mí me gustaba, que yo soy hincha, mi familia es de acá, entonces pues con mayor facilidad. Y segundo, pues estaba esa vacante. Entonces hace 4 meses me fui, me mudé, inicié este proceso y acá estoy. Actualmente soy el médico de todas las categorías inferiores de Cúcuta. Hay otro médico y hay otros que están en la profesional, aunque siempre es un trabajo en conjunto. Y lo bueno de estar acá con las inferiores es que uno puede ver un proceso. Es muy diferente cuando tú estás en un equipo profesional, que ya son personas ya más grandes, ya más consolidadas, algunos ya son veteranos, algunos son mucho más grandes que uno y todo. Y ellos, pues, el proceso de ver esa evolución es diferente, ¿no? Los pequeños, en las categorías, pues, en las canteras, por así decirlo, uno puede ver una evolución de la persona, uno puede ver que uno puede ayudar, que uno puede ver crecer, que uno puede, y eso es bastante bueno. Eh, y pues uno puede acompañar más en ese proceso. En el otro, el fútbol profesional, pues también es muy bueno, también tiene muchas más ventajas que estar en la cantera, eh, pero
en este caso, pues no es tanto acompañamiento, no hay tanta como unión y demás con el jugador. Sí, estamos teniendo ahorita también un proceso, un aumento exponencial. Todavía faltan muchas más cosas para que uno comprenda, pero la ciencia en el deporte ha aumentado muchísimo y esto está y cada vez va a ser más alto. Eh, l- la dificultad de esto ahora es quién comprende estas herramientas. Tenemos actualmente, por ejemplo, en el Cúcuta, tenemos herramientas que miden la fuerza de plataformas de salto de una empresa también bastante conocida pues, en este mundo, que es Valve Performance. En esa nos brinda unas plataformas de fuerza en las cuales mide qué tanto salta, qué tanta fuerza hace y diferentes factores que podría generar ese tipo de situaciones y podría dar un pronóstico tanto de jugadores, tanto para rehabilitación, para rendimiento, para entrenamiento. Todo ese tipo de situaciones podrían ayudarlo. También tenemos otras cosas que si han visto muchos jugadores, a veces cuando se quitan la camiseta de los jugadores, tiene una especie de sostén. Ese tipo de sostén tiene un aparato atrás, que es un catapult, es un GPS, que lo que hace es medir todo. O sea, aproximadamente el catapult te da unos 1000 y pico datos diferentes y entre ellos mismos dan datos especiales. Que no mira velocidad, aceleración, desaceleraciones, saltos, todo ese tipo de situaciones. Hasta mismo datos que ellos mismos generan, que es como cargas que tendría, fatiga, todo tipo de situaciones. Ahora, ¿qué nos falta en el fútbol colombiano? Es quién comprende y quién lee esos datos. Se está entrando, ya se están llegando los médicos deportólogos y fisioterapeutas especializados en este tipo de situaciones. Ya, pues ellos son personas mucho más especialistas que a medida que el tiempo pasando se va encontrando la necesidad de que personas, de que especialistas y que categorías como, pues, como nosotros deban estar más involucrados en el fútbol colombiano y estén cada vez más empapados del tipo de conocimientos. Y muchos jugadores de alto rendimiento y equipos profesionales también acá en este fútbol colombiano se sabe qué se va a hacer a lo largo del tiempo. Si usted le pregunta a el Chelsea o le pregunta al Barcelona qué entrenamiento van a hacer exactamente el 3 de febrero del 2026, ellos saben que ese día va a ser este tipo de entrenamiento, van a hacer con estas cargas, ese tipo de recuperación, ese tipo de proteína y ese tipo de situaciones. Eso falta un poquito más en el fútbol colombiano, pero ya se está entrando hasta ahora. Está entrando y eso es de la mano de un cuerpo multidisciplinario, un cuerpo médico multidisciplinario con fisioterapeutas, preparadores físicos, condicionistas y con medicina del deporte. No, siempre he dicho a lo largo del tiempo y seguiré diciendo que todo lo que uno consigue actualmente, por mi lado, al menos por decirlo por mi lado, es gracias al Merani. O sea, el Merani fue la primera institución y los profesores que fueron las primeras personas que confiaron en uno y que lo apoyaron en muchas situaciones y velaron por uno y muchas ocasiones estoy seguro que dieron un voto de confianza y pusieron parte de su confianza y de todo lo que tenían frente a los demás por uno. Ellos a uno lo apoyaron tanto de manera directa como de manera indirecta. Solamente agradecimiento total por los profesores y por todas las instituciones y por todas las personal también administrativo y también asistencial y todo de Melanie, total agradecido y siempre hablando con Vanessa Vargas, en ese caso yo siempre, por ejemplo, este tipo de situaciones, siempre uno está en deuda. Yo siempre me he considerado en deuda con el Merani, la verdad. Para los estudiantes que hasta ahora están en procesos finales, siempre es hablar sobre, siempre les dicen que hay que ser resilientes, hay que ser resistentes, siempre les dicen que hay que esforzarse para encontrar un resultado. También mi recomendación final es, además de eso, es buscar la felicidad. Que lo que hagan y lo que lo esfuercen es para que ellos sean felices y con eso pues estudiantes felices y creo que todos estamos con eso contentos.